México quedó eliminado. Y aunque para millones de aficionados fue un golpe durísimo, afuera del país la reacción fue mucho más grande de lo que muchos imaginaban. Porque no solo se habló del marcador, no solo se habló de la derrota, se habló del Azteca, de la presión, del sufrimiento de Inglaterra y de una selección mexicana que, aun cayendo eliminada, obligó al mundo a voltear otra vez hacia ella. En Inglaterra los titulares no sonaron como una celebración cómoda. No dijeron, pasamos caminando. No dijeron, México no fue rival. Al contrario, el mensaje fue otro. México les hizo sufrir. México los llevó al límite. México convirtió una noche que parecía de gloria inglesa en una batalla de nervios, resistencia y miedo hasta el último minuto. Y eso es lo que muchos no esperaban. Porque cuando una potencia elimina a México, normalmente se habla del fracaso mexicano, de la misma historia, del famoso quinto partido, de otra generación que se queda corta. Pero esta vez, desde Inglaterra, el tono fue distinto. Hablaron de una victoria enorme porque ocurrió en un escenario enorme. Hablaron de sobrevivir al Azteca. Hablaron de un ambiente que pesaba, de una afición que empujaba, de un México que, aunque estaba herido, nunca dejó de atacar. Y si te quedas hasta el final, vas a descubrir qué dijeron realmente los ingleses sobre la eliminación de México, por qué consideraron este triunfo como una hazaña, qué imagen dejó el Tri ante el mundo y qué consecuencias puede tener esta derrota para el futuro de la selección mexicana. Porque para entender esta eliminación hay que regresar un poco. México no llegaba como una víctima cualquiera, llegaba con una ilusión gigante, llegaba cargando el peso de ser anfitrión. Llegaba con un país entero esperando una noche histórica. Cada partido se vivía como una promesa. Cada victoria alimentaba la esperanza. Cada jugada hacía pensar que tal vez, ahora sí, la historia podía cambiar. Y el Estadio Azteca no era un simple estadio, era el corazón del sueño, el lugar donde México quería gritarle al mundo que ya no era el equipo que se quedaba cerca, que ya no era el equipo de las despedidas dolorosas, que esta vez podía competir de tú a tú contra cualquiera. Pero enfrente estaba Inglaterra, una selección llena de figuras, una selección acostumbrada a la presión, una selección que no viajó a México para sobrevivir, sino para ganar. Y aún así, cuando rodó la pelota, el partido no fue el paseo que algunos imaginaban, fue una guerra emocional. México apretó, México corrió, México creyó. Y por momentos Inglaterra entendió que no estaba jugando solo contra 11 futbolistas, estaba jugando contra un país entero. Ahí apareció el punto de quiebre, ese instante donde el partido cambió de temperatura. Inglaterra encontró los goles que necesitaba. Sus figuras respondieron. El golpe fue fuerte, pero México no se rompió. Y eso fue lo que más llamó la atención afuera. Porque incluso cuando el marcador parecía empujar al Tri hacia el abismo, el equipo mexicano siguió atacando como si todavía quedara una vida más, como si cada balón dividido fuera el último, como si cada centro al área pudiera reescribir la historia. Los ingleses lo vieron, lo sintieron, y por eso al final no hablaron de una victoria sencilla, hablaron de una victoria sufrida, de una noche peligrosa, de una clasificación conseguida con el corazón en la garganta. Y eso, aunque duela decirlo, también habla de México, porque perder siempre duele. Pero no todas las derrotas dejan la misma imagen. Hay derrotas que hunden, hay derrotas que exhiben. Y hay derrotas que, aunque rompen el alma, obligan al rival a reconocer que tuvo que pelear hasta el último segundo. La pregunta es inevitable. ¿México fue eliminado otra vez por sus propios límites? ¿O esta vez cayó dejando una señal de que algo puede cambiar? Cuando terminó el partido, la atención ya no estaba únicamente sobre el marcador. Ahora todas las miradas apuntaban hacia Inglaterra. ¿Qué iban a decir? ¿Se burlarían de México? ¿Hablarían de otra decepción del Tri? La respuesta sorprendió a muchos, porque la mayoría de los medios ingleses eligieron un camino muy diferente. En lugar de minimizar al rival, reconocieron la dificultad del partido. Uno de los mensajes que más se repitió fue que Inglaterra había conseguido una de sus victorias más valiosas del torneo. No únicamente porque significó el pase a la siguiente ronda, sino porque fue conseguida en el Estadio Azteca.
Para ellos, ganar en ese escenario tiene un significado especial. Jugar con más de 80,000 aficionados alentando al equipo local, competir en la altura de la Ciudad de México, soportar la presión de un estadio histórico. Todo eso convirtió la clasificación en algo mucho más importante que un simple triunfo. Los periodistas británicos coincidieron en otro punto. México nunca dejó de pelear. Incluso cuando Inglaterra tomó ventaja en el marcador, el equipo mexicano siguió buscando el empate. No bajó los brazos, no dejó de presionar, no renunció al partido. Y eso obligó a Inglaterra a sufrir hasta el último instante. Varios análisis señalaron que los últimos minutos fueron de máxima tensión. Cada balón al área generaba incertidumbre. Cada ataque mexicano hacía pensar que el empate todavía era posible. Para muchos aficionados ingleses, el silbatazo final llegó con un enorme sentimiento de alivio. Otro de los protagonistas de la noche fue Jude Bellingham. La prensa inglesa destacó que apareció en el momento más importante. Lo calificaron como el hombre que cambió el rumbo del encuentro. Sus goles fueron presentados como el punto de diferencia entre dos selecciones que durante muchos minutos ofrecieron un duelo muy parejo. Sin embargo, ni siquiera los elogios hacia Bellingham evitaron que México recibiera reconocimiento. Al contrario, muchos artículos insistieron en que el Tri había obligado a Inglaterra a mostrar su mejor versión. También llamó la atención la reacción de Thomas Tuchel. El técnico inglés reconoció el carácter de sus jugadores para soportar la presión de jugar como visitantes. Incluso cuestionó algunas decisiones arbitrales, pero dejó claro que salir con la victoria del Azteca fortalecía enormemente la confianza de su selección para lo que viene en el Mundial. Y mientras en Inglaterra celebraban el pase a la siguiente ronda, en México comenzaban las preguntas difíciles. ¿Qué faltó para dar el siguiente paso? ¿Por qué otra vez el sueño terminó antes de tiempo? ¿Es suficiente competir bien contra las grandes potencias o ya es momento de exigir resultados? Son preguntas que seguramente acompañarán al fútbol mexicano durante mucho tiempo. Pero hay algo que esta eliminación también dejó claro. México ya no fue visto como un rival que simplemente estaba de paso. La prensa inglesa habló de un equipo incómodo, de un rival intenso, de una selección capaz de hacer sufrir a uno de los candidatos al título. Eso no cambia la eliminación, no borra el dolor de millones de aficionados, pero sí cambia la forma en que el mundo observó este partido. Porque perder nunca será motivo de celebración. Sin embargo, el respeto también se gana. Y esta vez, incluso desde Inglaterra, hubo voces que reconocieron el esfuerzo, el carácter y la competitividad de México. Ahora la responsabilidad será convertir ese reconocimiento en resultados. Porque el fútbol no recuerda a quienes estuvieron cerca, recuerda a quienes terminan levantando los trofeos. La gran pregunta queda sobre la mesa. ¿Crees que esta selección mexicana demostró que está cada vez más cerca de competir con las grandes potencias? ¿O piensas que mientras no dé el siguiente paso todo seguirá siendo la misma historia? Déjame tu opinión en los comentarios.